Buenas a todos. Este es un video corto de mitología, pero no voy a hablar de las clásicas, grecorromana, egipcia, nórdica. Ya les tocará el turno, pero mientras tanto, confórmese con Pascu y Rodri. Tampoco este video es parte del curso Judaísmo-Cristianismo o de otro curso. Hoy les vengo a hablar de una religión no tan conocida, pero practicada y querida por cientos de miles de personas. Hablo de la religión y mitología Bantú. Comencemos. África es un continente grande, lleno de pueblos históricos y culturas interesantes, muchas veces ignoradas injustamente. En este continente, las religiones con más fieles son, por excelencia, el cristianismo y el islam, con un 45 y un 40% respectivamente. Pero hay un 12% cuya fe está en las religiones tradicionales de África. Son muchas, pero una de las más grandes y sin las cuales es imposible escribir la historia de África es la religión étnica del pueblo Bantú. Este video trata solamente de la mitología, no de toda la cultura bantú, pero aún así es necesario un poco de contexto, un poco de historia. El pueblo bantú fue un pueblo originario de los valles centrales de lo que hoy es Nigeria y Camerún. Desde antes de Cristo y a lo largo de varios milenios, este pueblo se expandió por casi toda África subsahariana, hacia el este primero y luego hacia el sur. ¿Por qué? Se cree que su dominio avanzado de la agricultura y el hierro les permitió expandirse fácilmente. En conclusión, eran de los más desarrollados de la zona y eso les permitió una expansión fácil y sin violencia. Producto de esta expansión, el pueblo bantú llegó a todas partes de África. Por eso sus descendientes están en la cultura de la mayoría de países africanos. Fueron el pueblo originario de muchas naciones como el Gran Zimbabue o el Reino Zulú. Ya no existe el pueblo bantú como tal, sino que hoy día son etnias diferentes que comparten una misma cultura, lenguas parecidas y mitologías parecidas. Ahora sí, ¿en qué creen la mayoría de los pueblos bantúes? Número 1. Dios. Para los bantúes existe un único Dios supremo. Su nombre cambia de pueblo a pueblo, pero su unicidad no cambia. Este Dios vive en el cielo o en una montaña muy elevada, recordándonos un poco a las religiones abrahámicas o a la mitología griega, siempre por encima de la tierra. Parte de la idiosincrasia de esta mitología es mostrar la distancia que hay entre el cielo y la tierra, entre Dios y los humanos. ¿Por qué esa distancia? La mitología cuenta que antes Dios y los humanos estaban cercanos hasta que un conflicto los separó. El conflicto varía según el mito. Una versión es que Dios se enfadó con las mujeres porque le hacían daño en el vientre cuando utilizaban el palo del mortero para machucar. Otra versión es que a Dios le molestaba el humo de las hogueras. Y una tercera versión es que Dios se enfadó cuando vio que los seres humanos trepábamos árboles para alcanzarlo. La esencia del cuento es que a Dios le disgusta de los seres humanos su hábito de manipular y corromper el mundo natural. Número 2. De la creación y el mundo natural. En esta mitología, como en muchas otras, Dios no crea al mundo. El universo es eterno y el mundo natural, las plantas y los animales, también son eternos. Son usualmente llamados el pueblo de Dios. Ahora entienden por qué se enfada cuando manipulamos a la naturaleza. Los humanos sí que no son eternos. Los mitos cuentan que el primer humano nació de una planta o incluso que salió de un agujero en el suelo. Una cosa curiosa es que algunos mitos apuntan a que el ser humano y los animales domésticos aparecieron al mismo tiempo en la faz de la Tierra, demostrando una estrecha relación. Número 3. Espíritus y monstruos. Aunque no es algo demasiado importante en la religión, hay mitos bantú sobre una raza de seres celestiales, parecidos a los ángeles. También se cree vagamente que existen espíritus de la naturaleza, pero los que verdaderamente son importantes son los espíritus de los muertos. Como en muchas mitologías del mundo, en la bantú es muy importante el culto a los antepasados. Según las creencias, los espíritus continúan recorriendo el mundo después de su muerte. Su existencia depende de que los vivos todavía les recuerden. Por eso las personalidades históricas viven indefinidamente, mientras que la gente común lo hace solo por unas cuantas generaciones. Estos espíritus pueden influir sobre los vivos, ya sea
tomando la forma de un animal a través de los sueños o mediante un adivino. Y estos pueden desde dar consejos hasta provocar enfermedades si se les ofende. En este último caso, se deberá enmendar el error si se planea sanar. Al diablo la medicina. Hasta aquí se podría decir que los bantúes creen en algo como los fantasmas, pero también creen en monstruos. Hay mitos sobre ogros, y no digo ogros porque guarden alguna relación con las culturas europeas, sino porque son monstruos parecidos, son monstruos que comen personas. Hay otros monstruos con apariencia animal, y hay uno que es muy particular y nos llama mucho la atención, que es el muerto que permanece de pie, recordándonos mucho al zombie. Número 4. Fábulas y etiologías. Como todas las mitologías, esta también tiene leyendas populares. Ya mencionamos algunas de ellas cuando hablamos de Dios al principio. Una de estas leyendas es el origen de la muerte. Cuenta el mito que Dios envió a un camaleón a transmitir un mensaje a los humanos diciéndole que no morirían. El camaleón fue a cumplir su misión, pero Camaleón al fin se detuvo a mitad de camino para comer. Tiempo después, Dios envió al lagarto con el mensaje opuesto. El lagarto fue más rápido, llegó primero y estableció así la naturaleza mortal del hombre. Una vez más, el cuento tiene varias versiones. A veces el camaleón y el lagarto salen al mismo tiempo como si fuera una competencia. O a veces no es la distracción del camaleón, sino el arrepentimiento de Dios lo que manda a enviar al lagarto en un segundo momento. Ninguna de las versiones tiene pérdida como buena historia, y es por eso que en la mitología bantú, el lagarto y el camaleón son considerados animales de mal agüero. Otras fábulas incluyen a otros animales. El mayor protagonismo lo tienen la liebre y la hiena, que son una dicotomía entre la habilidad y astucia y la picardía y la mentira. Me recuerda mucho efectivamente al bien y al mal, aunque los protagonistas de estas historias también varían, porque los animales no son los mismos en todas partes de África. Si eres de Cuba u otro país de América Latina, es posible que hayas escuchado o conocido algo sobre el bantú. Aunque la religión como tal no se practique en América, la cultura bantú sí influyó mucho en las religiones afroamericanas, junto a otras creencias como la yoruba. El comercio de esclavos africanos, muchos de ellos bantúes, porque ya hemos dicho que se encontraban en todas partes de África, provocó que muchos vinieran a parar a América y trajeran consigo su cultura. En Cuba, concretamente, existe una religión que tiene gran influencia bantú, y esa es la regla conga o palomonte. Y este ha sido el video de la mitología bantú. Espero que te haya gustado. Ya era hora de que hablara un poco de religiones como esta, que no son tan conocidas. Me percaté mientras preparaba el guión que no existe mucho contenido de la mitología bantú en YouTube, por lo menos en español, siendo una de las culturas más importantes de África. Así que me siento bien por haber aportado mi granito de arena en su difusión y su conocimiento. Si te gustó el video, te agradecería que lo compartieras con amigos y familiares y con todo aquel que creas que le pueda gustar. Sobre todo ahora en los comienzos, el que compartan los videos se los agradezco de corazón. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete a la sucursal del reino para seguir conociendo sobre las religiones del mundo. ¿Conocías a la religión bantú? ¿Te ha gustado? Te invito a que compartas tus respuestas en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.